Lejos de los castillos europeos, en los Estados Unidos de hoy existen comunidades donde los lazos de sangre cruzan fronteras peligrosas. En partes de Virginia Occidental, Texas, las Dakotas y hasta en grandes ciudades, los matrimonios entre primos se repiten desde hace generaciones. Hermanos criados en aislamiento se vuelven pareja. Hijos se convierten en padres de sus propios nietos. De esas uniones nacen mujeres marcadas en la piel y en la mente, algunas con rasgos que la medicina no puede esconder, otras sin habla, muchas sin siquiera un nombre oficial. Estos casos no son parte del folclore. Están registrados en expedientes médicos, reportes de trabajadores sociales y procesos judiciales. El patrón es el mismo. Círculos familiares tan cerrados que la naturaleza no los corrige. Tal vez recuerdes dinastías europeas o guiones de series, pero aquí no hay coronas ni ficción. Hay mujeres estadounidenses, vivas o recién fallecidas, moldeadas por el incesto entre hermanos, primos, padres e hijas. En los próximos minutos vas a conocer 5 de esas historias. Cada relato muestra, además de los daños físicos y cognitivos, el silencio que protege a generaciones. Documentos desaparecen, los vecinos evitan mirar, y las propias víctimas apenas entienden por qué son diferentes. Aún así, la verdad aparece en pequeñas fallas. Un ADN que no coincide, un parto de emergencia, un maestro intrigado al notar la falta de lenguaje. Cada pista rasga una capa de secreto, revelando cómo el peso de la endogamia atraviesa décadas y se impone sobre quienes nunca tuvieron elección. Nacida en un pueblito perdido entre montañas, una joven aprendió desde chica que los únicos sonidos que unían a su familia eran gruñidos apagados. No muy lejos de ahí, una niña concebida entre padre e hija jamás dio un paso por sí sola. Son historias que se cuentan en voz baja, casi nunca escritas. Mujeres de linajes cerrados, encerradas en las colinas de los Apalaches. Gracie Irene Whittaker llegó al mundo por ahí de 1920 en Odd, Virginia Occidental, un nombre que ya decía mucho de lo que venía. Sus papás eran primos hermanos, sus abuelos gemelos idénticos. En el momento del parto ella ya traía genes repetidos por partida doble. Cuando creció, Gracie se juntó con John Emery Whittaker, primo doble, casi un hermano según la genética. En un lugar donde ver a alguien de fuera era como ver un fantasma, esas uniones no espantaban, se veían venir. La pareja tuvo 15 hijos. Muchos nunca dijeron una palabra. Algunos jamás entendieron una letra. Sus cuerpos mostraban ojos disparejos, rasgos irregulares, movimientos que no seguían lo que la mente decía. Uno de ellos solo se comunicaba con sonidos guturales. Los vecinos murmuraban, llamando a la familia raros o atormentados. Los chismes se colaban en la iglesia, la tiendita, el mercadito que a veces se armaba. Aún así, ninguna mano externa rompió el ciclo que mantenía a esa familia atada a sí misma. Mientras el silencio cubría las montañas, esas historias quedaron enterradas, hasta ahora. Era el interior de Virginia Occidental, a principios del siglo XX. Tierras pobres, aisladas, sin expedientes médicos. Las mutaciones que hoy tendrían nombre pasaban desapercibidas, pero a medida que los niños crecían, el patrón se hacía evidente. Generaciones de uniones entre parientes comprimieron el mismo grupo de genes, y los hijos de Gracie lo pagaron con el cuerpo y la mente. Aún con tantos obstáculos, ella nunca dejó Odd. Murió en la casa de madera donde dio a luz a casi toda la familia, muchos de ellos incapaces de vivir sin ayuda. Reporteros tocaban la puerta en vano. Nadie de afuera supo nunca en qué pensaba. Aún así, Gracie se volvió el centro de uno de los casos más extremos de endogamia registrados en Estados Unidos. Hasta hoy algunos descendientes viven en la misma propiedad, cuidando los mismos terrenos. El apellido Whittaker es desconocido para la mayoría, pero su herencia se nota en rostros muy marcados, voces arrastradas y silencios que duran mucho. En el centro de esta historia está Lorraine, hija de Gracie con John Emery Whittaker, ambos primos dobles. El ADN de Lorraine giraba en un circuito cerrado, cada vuelta apretando más el lazo.
Las limitaciones que aparecieron no recibieron ayuda ni del Estado ni de la ciencia de entonces. Aún así, en la terraza donde el viento sopla fuerte en los montes Apalaches, la familia se reúne, sobreviviendo con changas, perros sin raza y una terca sensación de pertenencia que se resiste al paso del tiempo. Cuando Lorene llegó al mundo, en la misma casa de madera donde había nacido su mamá, la década de los 40 corría tranquila en el interior. Pero pronto aparecieron señales raras. La niña no balbuceaba, su mirada no seguía a los pajaritos, sus brazos fallaban al intentar sostener el tronco. Mientras los niños del valle correteaban atrás de gallinas, ella se enredaba en el suelo de tierra, sin equilibrio. Los vecinos del valle murmuraban detrás de las cercas, diciéndole lenta. En casa el silencio protegía eso que nadie entendía. El tiempo pasó y la sospecha se volvió certeza. Lorene nunca pisó un salón de clases, no reconocía letras ni números, y su mundo cabía en el patio cercado con alambre. Médicos lejanos sugerían discapacidad intelectual severa, pero nunca se emitió un diagnóstico. Tampoco llegaron funcionarios a cruzar el camino de tierra para ayudar. Décadas después, exámenes genéticos en familiares confirmarían lo que se temía. Generaciones de matrimonios entre primos llevaron a la familia Whittaker al límite, acumulando mutaciones muy pesadas. Entre galpones y árboles torcidos, la vida de Lorene siguió en círculos chiquitos. No se casó, no trabajó, no conoció el anonimato de la ciudad. Se comunicaba con señas con hermanos que compartían debilidades parecidas, y cada amanecer empezaba con el canto del gallo, el olor a leña y un horizonte que terminaba en la cerca. En los valles remotos de los Apalaches, en pleno siglo XX, familias como los Whittaker vivían en las sombras, invisibles incluso para los vecinos. Cuando Lorene murió, como a los 40, no hubo funeral ni esquela, solo silencio. Su vida, apretada por un apellido que se repite generación tras generación, casi se borró. Ahí es donde se ve el precio de una sangre que gira en círculo. Décadas después, a miles de kilómetros de ahí, nace otra historia sin el brillo de hospital. En Texas, por ahí del 2010, Rita llegó al mundo en un cuarto encerrado que nadie visitaba. La mamá, aún adolescente, era hija biológica del mismo hombre que también la embarazó. El secreto parecía intacto, pero el cuerpo de la niña hablaba. Bajo peso, pulmones inmaduros, rasgos de la cara fuera de lo común. Latidos irregulares y moretones sin explicación levantaron sospechas. Un examen genético mostró largas franjas de ADN idéntico, marca inconfundible de incesto de primer grado, imposible en un matrimonio entre primos. Entre Lorene y Rita corre un hilo invisible. Vidas debilitadas desde antes del primer llanto, atrapadas por paredes que debieron proteger, pero se volvieron fronteras sin salida. La historia, sin embargo, está lejos de acabar. Mantente al tanto. Era una herencia genética que se repite, capa tras capa, hasta que el cuerpo ya no aguanta. Cuando Rita llegó al mundo nada parecía fuera de lugar, pero pronto el silencio delató el problema. Ningún balbuceo, ningún gesto pidiendo brazos. Los estudios revelaron un corazón descompasado, un labio que tuvo que ser reconstruido y más adelante, un cerebro comprimido por exceso de líquido. Un drenaje se volvió el guardián invisible que mantiene la presión bajo control. En los pasos inseguros que logró dar, cada visita al fisioterapeuta se volvió una batalla diaria. El habla nunca llegó. Mientras tanto, la justicia avanzaba contra los responsables. A los 4 años, Rita ya no tenía quien le dijera hija en casa. El papá y la mamá compartían celda por un delito que, además de violento, traía un riesgo biológico explosivo. El estado de Texas tomó su custodia y mandó a la niña a una institución en Houston que recibe casos para los cuales no hay manuales. Hoy, en la adolescencia, sigue dependiendo de cuidados totales. El control motor es limitado. El desarrollo cognitivo se quedó atrapado en sus primeras etapas, y los pronósticos apuntan a que necesitará apoyo de por vida. Cada cumpleaños suma preguntas sobre cómo será el día siguiente, y quién estará cerca para contestar.
Rita es la prueba viva de que el incesto va más allá de lo moral. Deja huellas en los genes y luego en la rutina de quien nace con ese peso. Su historia sigue en silencio, detrás de muros que pocos conocen. En el corazón de las grandes llanuras, al inicio de los años 70, María nació en una colonia uterita de Dakota del Sur. Ahí, cada generación repetía el mismo camino ancestral. Trabajo comunitario, rezos diarios y matrimonios dentro del mismo grupo. Sus papás, primos segundos, siguieron con la costumbre. Pero en la sala de parto, la tradición topó con un obstáculo. El rostro de la bebé mostraba barbilla muy corta, orejas pequeñas y una abertura en el paladar. Meses después llegó el diagnóstico: síndrome de Treacher-Collins, un trastorno genético que es más común en comunidades aisladas. A pesar de tener problemas para oír, María desarrolló una mente despierta. Aprendió a leer, usar lenguaje de señas y seguir las clases en la escuelita de un solo salón. Entre graneros y campos de trigo, se volvió prueba del principio uterita de cuidarse entre todos. Nadie la dejó de lado. Después de los rezos era común verla ajustar su aparato auditivo antes de leer cuentos a los niños más chicos, que se juntaban a su alrededor. Las cirugías para corregir su condición trajeron tanto dolor como esperanza, pero no marcaron su destino. Su determinación llamaba más la atención que cualquier cicatriz. Fue esa fuerza callada la que llevó a unos investigadores a contar su historia en una revista médica, no como una estadística triste, sino como una advertencia sobre mutaciones que pueden quedarse dormidas por generaciones en grupos cerrados, esperando solo otro lazo de sangre para despertar. María pasó de los 50 sin salir de la colonia donde nació. Se casó con un primo lejano sin el mismo riesgo genético. Tuvo 2 hijos sanos y hoy en día la ven como una sobreviviente, no como una víctima. Su camino muestra que la consanguinidad no siempre termina en tragedia, aunque el peligro acompaña cada decisión familiar. El rostro de María lleva la firma de sus antepasados, pero su día a día confirma que, con apoyo médico e información, el ADN no marca todo el destino. A miles de kilómetros, Linda llegó al mundo en Houston, en 2011. Sus papás, primos hermanos venidos del Medio Oriente, seguían una tradición vista como natural en sus comunidades. Pero la genética no entiende de costumbres. Linda nació prematura, luchó por ganar fuerza, tuvo problemas para alimentarse y mostraba diferencias físicas sutiles. Los doctores buscaron respuestas. Los retrasos en su desarrollo se fueron acumulando. Pruebas genéticas revelaron el punto ciego. Una gran porción de ADN idéntico entre la pareja aumentaba la posibilidad de que 2 copias de un gen dañino se encontraran. 2 caminos que parecen contrarios se juntan en una misma advertencia. Entre lazos de sangre y decisiones culturales, cada familia recorre un terreno donde el cariño y el riesgo comparten espacio. María demuestra que una intervención adecuada puede cambiar los pronósticos. Linda recuerda que ignorar el azar genético tiene su precio. En ese contraste surge una pregunta que queda en el aire, guiando la historia hacia adelante. ¿Hasta dónde pueden caminar juntas la tradición y la ciencia sin que una calle a la otra? Así fue como la historia tomó forma. Durante su infancia, Linda acumuló retos difíciles de sobrellevar. Nació sin un riñón, sufrió crisis epilépticas constantes y tardó en hablar. Su cráneo se mantuvo pequeño. La microcefalia limitó el espacio para el desarrollo del cerebro, y su ritmo de aprendizaje quedó detrás de los demás niños. A los 6 años, dejó el salón regular y entró a una clase de apoyo para alumnos con discapacidad intelectual, mientras su familia iba y venía entre citas médicas y trámites. Los papás, cansados pero siempre al pie del cañón, aseguran que nadie les habló de riesgos genéticos antes de casarse. En su entorno, esa unión era común, y lo de su hija, voluntad de Dios. Hoy, con 14 años, Linda estudia medio turno y el resto del tiempo lo pasa en terapias casi semanales. Puede armar frases cortas, reconoce letras, pero leer y escribir siguen siendo muros difíciles. Su coeficiente intelectual ronda los 70. Puede expresar lo que quiere pero no actuar sola.
Vive con sus papás y depende de ellos para casi todo. No es un caso aislado. A medida que las pruebas genéticas se hacen más comunes, historias parecidas aparecen en distintas partes de Estados Unidos, mostrando el choque entre tradición y ciencia. En medio quedan niñas y niños que nunca eligieron estar en esa disputa. Cada nuevo resultado de laboratorio recuerda que la conversación sobre prevención y cuidado sigue abierta, y que el siguiente paso nos toca a todos.